Hola, soy Jiman y esta es una opinión que nadie me pidió y nadie preguntó acerca de Hey Arnold. Ay, volviendo a eso que estaba diciendo con la de coraje de series y comiquitas, caricaturas, toons que marcaron nuestra infancia. Ya hablamos de Rugrats, ahora toca Hey Arnold. Que, contrario a la creencia popular, la verdad no recuerdo, pero siento que era una comiquita bastante más larga de lo que normalmente sería, porque sí asocio que repetía mucho los capítulos en comiquitas que no tenían tantos episodios. Entonces el tema con A. Arnold era que sí, habían capítulos súper repetidos, pero en general creo que era de estas series que tenían mucho contenido. Sí, eran la gran mayoría de todas estas series y caricaturas de ese entonces. Los capítulos eran muy circulares, una problemática en específico, y solventarla de alguna forma bastante adecuada a lo que estábamos viendo en ese momento. Entonces, pero lo interesante de Hey Arnold era que tenía una perspectiva muy madura para ciertas cosas, pero muy de niño para otras. O sea, era una dupla perfecta de cómo él veía el mundo a su alrededor y lo que pasaba. Tenía problemas afectivos, problemas con sus amigos, con la desaparición de sus padres, que lo estaban criando sus abuelos, el tema de los alquileres con los vecinos, esos problemas de la escuela, eventualidades que pasaban, fechas importantes. Las películas de Arnold son brutales, pero lo que más era enganchante era el cómo él veía y buscaba solventar también las problemáticas que se le presentaban. De nuevo, eran capítulos muy circulares y a veces donde había un problema que generalmente llegaba a una solución en el mismo capítulo o en dos o tres, era como que esa simpleza, pero a la vez tenías que pensar y ver que todo se desarrolle de alguna forma. O sea, ser paciente, pero también darle una perspectiva a lo que estás viendo desde algún punto de vista que te ayude a solventar la problemática. Y eso era lo interesante porque la mayoría del público era infantil, perdón, de los personajes. Bueno, sí, del público nosotros éramos la gran mayoría de niños, aunque no se escapa por ahí que nuestros padres hayan visto un poco y si a lo mejor se acuerden, pero lo que iba era que los personajes eran pequeños, por eso que uno se identifica, porque son situaciones como los Rugrats, que son muy adultas algunas, pero a veces lo que necesitamos justamente para solventar esa problemática es que otra perspectiva tome la visión. Y a veces esa perspectiva venía del público infantil, que es lo que pasa con Hey Arnold. Arnold, su amigo que no me acuerdo ahorita el nombre de todo, pero me disculpan. El morenito, el alto, el gordito, el de la mala suerte, todos. Helga, el tema con Helga, el por qué ella le gusta verlo tratar mal, eso era muy común en aquel entonces. Hoy todavía un poco, porque esa falta de confianza en ti mismo y lo buscas tapar con otro aspecto para que no se den cuenta de lo vulnerable que eres. Pero claro, darte cuenta de ese mensaje en esa época era como que no. O sea, me identifico porque eso me pasa. O sea, bien sea del lado de Helga o del lado de Arnold, que ni cuenta se daba. Porque estaba pendiente de otras cosas. Entonces, es natural, sobre todo para esas edades, que nuestro mundo sea tan diverso que lo simplifiquemos a lo que sí podemos alcanzar de forma inmediata. Entonces, es lo que decía, no es que pesen menos las preocupaciones, las angustias, los temas con todo ello. No, es importante también, pero es en base a su realidad
Y hay que a veces dejarlos que ellos busquen solventar sus propios problemas, porque eso lo ayuda a construir carácter. Además, que mucho de lo que plantean ahí en esos tipos de comiquitas es que para ellos en esa época y para nosotros también era como una aventura. Y cuando logramos a nuestra manera dar con una solución efectiva, nos guindamos esa medallita de satisfacción y nos decía sí. Entonces, tú veías los capítulos de Arnold y cuando llegaban a resoluciones que a lo mejor hoy día parecerán un poco ridículas, nosotros como niños decíamos, sí, oye, no había pensado en eso, qué genial. Entonces, era una serie simple, tranquila, con una muy buena banda sonora, con un dibujo impecable, con un estilo visual típico de Nickelodeon, que eran personajes abstractos, pero que de alguna manera funcionaban. Y yo la verdad amé mucho de lo que consumí en esa época. Obviamente hubieron cosas que no congenié, pero en este caso particular, Hey Arnold es una olla. Si lo logran conseguir, échenselo. Si no lo han hecho, las películas ya las reseñaremos, están muy buenas y logran dar un punto adecuado al contexto de la conquista o a cerrarse estos arcos. Pero esta caricatura como tal, yo la voy a evaluar con un 9/10, porque sí, hay un par de capítulos que medio son flojitos y no me gustaron tanto, pero aún así, 9/10 muchachos. Es una serie excelente y yo la disfruto cada vez que puedo encontrarme un capítulo por ahí, me lo echo completico porque es genial. Es en base a pura y dura y yo sé que muchos estarán de acuerdo conmigo. Pero bueno, sin más nada que decir, nosotros nos vemos en la siguiente reseña.